Bien, gracias Rolando, gracias hermano otra vez por esta oportunidad que me dan. Me siento muy cómodo de ver caras conocidas, pero también de ver caras nuevas, de hermanos que no los identifico. Eso es muy bueno, hermano, porque quiere decir que Dios obra y que la iglesia avanza más allá de los problemas que estamos teniendo en este tiempo, ¿no? Que hay muchas iglesias que no han hecho nada en este tiempo, se han quedado de brazos cruzados y no es, no es un cuestionamiento, para nada. Ustedes no. Y esto es bueno, que puedan seguir de esta manera. Me parece bárbaro que todos los hermanos puedan participar o tengan la posibilidad de participar. Eh, y nosotros, como le ha pasado a ustedes, seguramente hay hermanos que de otra manera, así no hubiese habido pandemia, no se podían comunicar y hoy a través de esta tecnología lo pueden hacer. Entonces también tiene una pata interesante esto, ¿no? Que hay hermanos que se han agregado a través de la tecnología. Simple, esto que estamos haciendo, una dirección de Zoom y nada más. Y gracias a Dios que esto ha sido útil en ese sentido. Uno de los puntos que quería considerar con ustedes, hermanos, hoy, si me lo permiten, es algo que estuvo dando vuelta en mi cabeza durante todo este tiempo, que tiene que ver con la comunión. Yo no voy a, en esta noche, no voy a decir nada que ustedes no sepan. Créanme, es algo muy, solamente la idea es refrescar un concepto, porque es muy importante que tengamos presente en estos momentos donde en muchos lugares, como decía recién, la comunión se ha afectado. Después podemos discutir si esto que hacemos ahora es comunión o no, no me voy a meter en eso, ¿no? Si tiene que ser presencial o no, no, no tiene que ver con eso. Vamos a ver el concepto de comunión en la Biblia, para refrescarlo y para que tengamos presente lo que significa la comunión. Y no estamos hablando particularmente de la comunión entre nosotros solamente, sino en primer lugar de la comunión con nuestro Dios. Y no quiero extenderme demasiado en esta hora. Yo siempre que tomo una palabra, como lo hacía hace un ratito en la reunión de la Cena del Señor, me gusta definirlas, lo que define el diccionario popular, que siempre utilizo el de la Real Academia Española, que para mí es el diccionario madre, el que manda en nuestro lenguaje, y luego el diccionario bíblico, por supuesto, ¿no? ¿Qué significa para la Biblia la palabra? Y yo lo anoto siempre porque no me acuerdo de memoria. La comunión es la participación en lo común, dice el diccionario. Participación en lo común. Ahí ya hay un tema interesante. La definición del diccionario común empieza con un verbo. Participación, y tiene que ver con el verbo participar. Participar en lo común. Trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Estas son las tres definiciones primeras que está en el diccionario de la Real Academia. No sé si lo han visto alguna vez, hay palabras que la definen con 4, 5, 6 acepciones. Siempre las 2 o 3 primeras son las más habituales, las demás son muy particulares. Estas tres, acá había como 7 definiciones de la palabra comunión, pero porque tiene que ver con la comunión también que toman los católicos, hay otras palabras que aparecen y yo no las considero hoy. Pero lo repito, tiene que ver participación en lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Esta es comunión para el diccionario de la Real Academia Española. Para el diccionario bíblico es koinonía, ustedes lo saben, es koinonía con K, koinonía, y significa tener en común, compañerismo. Son dos definiciones que son perfectamente asimilables entre sí. No siempre pasa. Hay muchas veces que el diccionario popular dice una cosa y para la Biblia la palabra significa otra. Generalmente, no porque sea contraria, sino porque es más profundo el concepto, el contenido muchas veces que está en la palabra de Dios, al que tiene el significado relatado, descripto en el diccionario tradicional. Ahora, la comunión con Dios incorpora varios aspectos diferentes, y no podemos considerar la palabra comunión si no la consideramos en sus tres diferentes aspectos que yo he clasificado. Hay más, pero yo he clasificado solo tres, ¿no? Una comunión posicional, después una comunión identificatoria y una comunión práctica. Vamos a ver esos tres puntos en esta noche. La palabra comunión aparece así tal cual en la versión
Reina Valera 1960, aparece 12 veces en la Biblia. 12. 2 veces en el Antiguo Testamento. Las otras 10 en el Nuevo. Y ninguna vez aparece en los Evangelios. O sea, cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de los textos posteriores a los Evangelios. ¿Por qué digo esto? Porque tiene mucho que ver esto con lo que significa la comunión práctica. Es claro que los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, le dieron más peso y más valor a la comunión cuando empezó a funcionar la iglesia. Cuando la iglesia se puso de manifiesto, aquel misterio escondido en la antigüedad, aparece 2 veces la comunión. Vamos a ver los 12 versículos, los vamos a ver en esta noche. Vamos por lo menos en esta traducción de la Biblia, vamos a agotar todas las veces que la palabra comunión aparece en la palabra de Dios. Clasificados de estas 3 formas distintas, pero sí quiero que tengamos presente este hecho. La comunión tiene mucho que ver con nuestra era, con la gracia, con la época de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hermenéuticamente, cuando uno habla de hermenéutica, que es las técnicas de estudio de la palabra de Dios, sabemos que si una palabra, un versículo, una expresión, una frase se repite en un determinado ámbito, es porque hay, pues, de parte de Dios, hay una tendencia, una intención de que esta palabra se aplique en ese ámbito. Por eso se repite. Justamente de las 10 veces, 8 veces está en el ámbito de la iglesia, o en el ámbito de la constitución de la iglesia, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, de Hechos en adelante. Entonces, la fortaleza de esta palabra tiene que ver con usted y conmigo, porque nosotros somos parte de este periodo de la gracia, somos parte de la iglesia. Entonces, en ese ámbito es donde se aplica más esta palabra comunión. Vamos a hablar de la comunión posicional. En primer lugar, número 1, comunión posicional. Quiero que esto quede claro. Después me lo anoté, ya me olvido las cosas. El cristiano es el único que puede tener comunión con Dios, ya que esta, la comunión, la ganó Cristo en la cruz. El cristiano es el único que puede tener comunión con Dios. Yo decía hace un ratito, no conozco a todos. Decía también Rolando al principio, quizás haya entre nosotros personas que no tienen a Cristo. Y el resumen de este mensaje es esto. Usted no sabe la bendición que se pierde, entre otra infinidad de cosas, por no tener una común unión, por no tener un trato familiar, por no tener una participación en lo común, por no tener un compañerismo con el mismísimo Dios de los cielos. Quizá usted no cree en Cristo como Salvador todavía. Bueno, Cristo en la cruz destruyó la obra del diablo. Y la obra del diablo era la separación, que es lo contrario a la comunión. Adán tenía comunión con Dios, participaban de lo común allí en el huerto del Edén. El pecado del hombre y de la mujer allí en Edén rompió esa comunión. Cristo vino a destruir la obra del diablo y tiene poder para que la obra de Cristo pueda más que la obra del diablo. El diablo nos separa de Dios. El diablo nos aleja de Dios. Por eso el único que puede tener comunión con Dios es el cristiano, no el evangélico. No el que se reúne en Saavedra, no el que se reúne en San Martín, no el que se reúne en Larrea. No. No nos referimos a la iglesia evangélica, nos referimos al cristiano, aquel que ha recibido a Cristo como Salvador. Es el único que puede tener comunión con Dios. Usted puede ser la mejor persona del mundo, yo no lo conozco. Puede ser el más religioso de todos, yo no lo conozco. Puede ser el más santo de todos, el más honesto, el mejor padre, el mejor hijo, la mejor madre, la mejor esposa, el mejor esposo, lo que sea, el mejor trabajador, el mejor profesional, lo que sea. Nada de eso lo acerca a Dios. Y yo no lo estoy inventando. Dice, primera palabra, el primer versículo que incorpora la palabra comunión, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Completando este versículo, leemos otro pasaje más. En 1 Juan 1:3, mensaje muy conocido. Dice, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión. ¿A quién está hablando? A los creyentes. 1 Juan está escrito a los creyentes. Está hablando a los creyentes. Está diciendo que Cristo nos comunica con Dios. Nuestra comunión es con Él en la segunda persona de la Trinidad. Es una comunión posicional. ¿Cuál es nuestra comunión? Nosotros tenemos comunión posicional con Dios, aquellos que son cristianos, que han recibido a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque se han identificado con la sangre de Cristo y con la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces esa muerte de Cristo en la cruz pagó todos nuestros pecados. Entonces aquella barrera de separación entre Dios y nosotros está destruida porque se trazó un puente. Y ese puente es comunión. ¿Qué hace un puente? Hace una comunicación. La palabra comunicación tiene la misma raíz que la palabra comunión. Si bien no significa lo mismo, pero sí la comunicación. Es decir, comunicar algo es ser parte de esa comunión. Entonces, en primer lugar, esta comunión posicional, y insisto mucho con esto, solo es un privilegio de aquellos que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo como Salvador. 2 Corintios 6:14, tercer versículo, dice, no os unáis en yugo igual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esa palabra compañerismo, si bien no está contrario entre las dos, es sinónimo de comunión. La Biblia aquí no pone comunión para que no se repita, usted lo va a entender, dice, no os unáis en yugo igual con los incrédulos, 2 Corintios 6:14. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Pone el compañerismo, que es sinónimo de comunión, justamente para no repetir. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso no es posible, querido amigo, la comunión con aquel que no está en luz. ¿Y quién es la luz? Cristo es luz. Este mundo nos lleva para otro lado. Este mundo nos quiere hacer creer, y no hablo del mundo genéricamente, las doctrinas, las nuevas religiones, los pensadores, los filósofos, te dicen, no, lo importante es que vos estés bien, que cada uno crea a su manera, lo importante es tener fe, en que en mí, no importa en qué, en un acertijo, en un crucifijo, perdón, en un santo, en un hombre importante. Lo importante es que no tenga fe, no, lo importante no es que no tenga fe, lo importante es dónde deposito la fe. Porque si no es un mérito humano. Si no soy yo quien ligo, y yo no puedo ligar la comunión con Dios, porque la comunión con Dios está rota y necesita que alguien pague el precio de esa comunión, y el precio lo pagó Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es Jesucristo. No hay forma de recomponer la comunión con Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso el cristiano, ¿quién es el cristiano? El que se identifica con Cristo. Ese es el único que puede tener comunión con Dios. Porque esta destrucción de la comunión que hizo el diablo solamente la reparó Cristo en la cruz. No tiene que ver con Mahoma, con Buda, con Gandhi o con cualquiera de los filósofos religiosos o pensadores de nuestro día. No tiene que ver con Aldo. No tiene que ver con el evangélico más encumbrado, no tiene que ver con Billy Graham, no tiene que ver con el Papa, no con nadie, tiene que ver sencillamente con haber recibido la obra de Cristo. Dice aquí claramente la palabra de Dios. Y el quinto versículo dice, que es 2 Corintios 13:14. 13:14. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fíjense, son las últimas palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Le dice, esa comunión posicional con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es la comunión con Dios, por supuesto. Cuando hablamos de la comunión con Dios, hablamos de comunión con las tres personas de la Trinidad, por supuesto, porque son uno, está claro, sean con todos vosotros. Entonces el Señor, ahí Pablo le está diciendo, ojalá todos sean cristianos. Él escribe una carta, él no sabe quién va a leer del otro lado. Está dirigida a la iglesia, está dirigida a los creyentes en Corintio, pero es probable que haya inconversos allí también, que sean personas que han recibido a Cristo. Bueno, está diciendo, Dios quiera que todos tengan esa auténtica comunión posicional, que tengan la posición de tener comunión con Dios. Dios quiera que en esta noche, todos los que estamos acá, tengamos esta verdadera comunión con el Padre a través
de su Hijo Jesucristo. Y vuelvo a decir, si alguien no lo tiene, piénselo en esta noche. Porque la reflexión de este mensaje es esta, y lo digo ahora, no al final. Hermanos, tenemos claro lo que significa que yo pueda tener compañerismo con Dios. Tenemos claro lo que significa el privilegio posicional que yo tengo de que Dios y yo podamos ser compañeros. A mí me ha pasado en lo laboral muchas veces, haber trabajado con personas que han sido brillantes, no voy a mencionar a ninguna. Y para mí era un honor, brillante de lo humano, hombres con una inteligencia extraordinaria. Y seguramente en este auditorio va a haber más de uno en esas condiciones. Y para mí era un orgullo. Y uno se ponía al lado de él y trataba de escuchar lo que decía, o las cosas que hacía, trataba de imitarlo. Porque era un ejemplo. Y no solamente porque a lo mejor tenía más experiencia, más vida, cuando uno era más joven, me pasó también en la vida eclesiástica, hombres santos y sabios que uno los admiraba y decía, bueno, qué bárbaro, que este hombre puede venir a comer a mi casa, que lo puedo invitar, que lo llamen por teléfono y me atienda. Ahora, esto es incomparable con el hecho de poder tener comunión con Dios, de poder haber saltado la barrera, y no por mi mérito, sino por la obra de Cristo, de poder haber saltado la barrera del pecado, de la disociación, de la diferencia, de mi lejanía irreconciliable con Dios. Y no solo eso, sino que puedo tener comunión con Él. Porque una cosa es entender que, bueno, que soy heredero del cielo, que soy salvo, cosas que es cierto, aquellos que son cristianos, que han recibido a Cristo como Salvador, es cierto. Y otra cosa es entender que tenemos comunión con Dios. Y cuán poco la valoramos muchas veces. Cuán poco valoramos este hecho de poder tener comunión con Él. Mire, yo estoy seguro que si yo tomo el teléfono ahora y lo llamo al intendente, con el intendente lo conocemos de pibe, tenemos la misma edad, tiene un año más que yo, cuando se crió en el barrio acá con Osvaldo, jugamos fútbol juntos, en un equipo de fútbol, pero yo lo llamo por teléfono y no me va a atender. Voy a llamar a un concejal y no me va a atender. A lo mejor tengo suerte en meter un secretario, una secretaria. Voy a llamar al gobernador de la provincia y no me va a atender. No, no porque por una cuestión, sencillamente porque son hombres encumbrados, muy ocupados, obviamente. Y así sucesivamente. Lo voy a llamar al presidente de la empresa donde yo trabajé tantos años y no me va a atender. De hecho, no me atendía cuando me llamaba, me atendía la secretaria. Pero Dios te atiende. Dios te atiende. Orás con él y te escucha. No solo que cuando vos te dirigís a él, él te escucha, sino que aunque vos no te dirijas a él, aunque usted no se dirige a él está presente en nuestra vida, porque vive en nosotros. Tenemos comunión con él. Esto es extraordinario. Y no es un concejal, un intendente, un diputado, un senador, un gobernador, un presidente. No, es el mismísimo Rey de los cielos. ¿Tenemos claro lo que significa eso? Yo la verdad no lo alcanzo a medir. A mí no me da la cabeza. La verdad, para tratar de entender lo que esto significa. El mismísimo Dios de los cielos, que cerramos los ojos, haciéndolo cerramos, y nos dirigimos a Él, como lo hicieron ustedes recién. Rolando oró, puede orar cualquier otro. Oramos todos, cada uno en su lugar. Y que Dios nos atienda. ¿Sabe lo que significa eso? Valoramos eso, querido hermano. Dios nos ayude a valorar esta comunión posicional, porque ya no depende de mí. Si Cristo pagó mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros, y entonces no hay nada de parte de Él que pueda interrumpir la comunión. Claro que yo soy el que no busco estar con Dios, yo soy el que no hablo con Él, yo soy el que no le busco, Dios no me obliga. Ahora Él siempre tiene su oído atento. Cuando a pesar de mis macanas y de mis faltas, puedo tocar el timbre de su oficina y ¿sabe qué va a decir Él? Pasá porque la puerta está abierta. No hace falta ni siquiera que toque el timbre, pasá porque la puerta está abierta. A veces los hombres son inalcanzables, Dios no. Dios tiene comunión con nosotros y nosotros tenemos comunión con Él. Que en esta noche podamos tratar de dimensionar esto. Vuelvo a decir, hermano, trate de hacerlo. Yo no he podido. Tener en claro el volumen, lo que significa esto. No alcanzo a entender qué es el universo. La verdad, no sé. No alcanzo a entender cuando me pregunto qué hay más allá de las estrellas.
no entiendo. Bueno, ahí está Dios. No alcanzo a entender lo que ven mis ojos. ¿Se imaginan? Entender el privilegio que tenemos, o que tengo de ser su hijo y que tener comunión con él. Esto es extraordinario. Yo podría, cualquiera de ustedes puede pelearse con su padre, aquel que lo tenga, yo no lo tengo más, pero que lo tiene, y perder totalmente la comunión. No hablarse nunca más, a lo mejor no verse nunca más con sus hijos, o sus esposas, o quien fuese. Con Dios no. Nuestra comunión posicional existe siempre. Por más que nosotros la cortemos, la rompamos, Él está dispuesto, el problema somos nosotros. Él se comprometió a tener comunión conmigo y la tiene. El problema sigo siendo yo. Entonces, hermanos, valoremos este hecho como algo extraordinario, milagroso, que vuelvo a decir que cuesta incorporar. Bueno, esto es la comunión posicional. En segundo lugar, vamos a ver la comunión identificatoria, que tiene que ver con lo que acabamos de hacer hace un ratito, la cena del Señor. Dice el concepto de identificación con Cristo y su obra en la cruz, en la participación de los símbolos. En ese ámbito, fíjense, hay 2 versículos en la Biblia que hablan de esto. Dice, 1 Corintios 10, 16, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Si está 2 veces la palabra en el mismo versículo, ¿no? Por eso dije 2 veces, pero está 2 veces en el mismo versículo. Otra vez, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué significa? Es una comunión identificatoria. ¿Qué significa? Que me identifico con Él. Cuando participamos del pan, estamos diciendo, ese cuerpo muerto en la cruz tendría que haber sido el mío. Nos estamos identificando en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Cristo, a través del símbolo, por supuesto, que es un pan, el pan es pan, no se transforma nunca en cuerpo, y el vino es vino, no se transforma nunca en sangre. Estamos participando de ese símbolo, estamos diciéndole al mundo, por eso dice la Escritura, cuando participamos de los símbolos de la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos diciendo, me identifico con Él. Él murió por mí, y yo creo en Cristo como Salvador. Al tomar este pan y tomar de esta copa, nos estamos identificando con Él. Y con el sacrificio de Cristo en la cruz. No porque nosotros hayamos subido a la cruz, no. Estamos diciendo, Él subió por mí. Él ocupó mi lugar. Y yo me identifico con Él. Señor, me identifico con este pedacito de pan, significa que me estoy identificando con la muerte de Cristo. No porque yo lo haga en su lugar, sino porque Él lo hizo en mi lugar, que al revés. Es porque Él ocupó mi lugar en la cruz. Esto es clarito, tiene que ver con esto, pero también esto tiene que dejar una enseñanza, hermano. Como decíamos, por esto este mensaje tenía que ver con el que hablamos en la reunión de hace un ratito, de la cena. Tengo conciencia de lo que significa que mi cuerpo tendría que haber estado allí en la cruz, y estuvo el de Él, y que mi sangre hubiese sido la que tenía que derramar hasta la última gota, y fuera de Él. Y tengo conciencia que por más que hubiese muerto, y por más que hubiese derramado hasta la última gota de mi sangre, no alcanza. No alcanza. Lo que hubiese hecho ahí es pagar por lo que hice. Pero esto no me da el cielo, no me abre la entrada, porque por más que muera, nada de lo que yo pueda hacer puede obtener la salvación. Por eso el cordero tiene que ser sin mancha, y yo no soy sin manchas, tengo muchas manchas, y usted también. Entonces, nuestra muerte jamás soluciona nuestro problema con Dios. Alguien dice, bueno, listo, me mato, me cuelgo y listo, y soluciono. No alcanza, porque vos y yo somos pecadores. Entonces, por más que querramos pagar nuestros pecados, no alcanza con mi muerte, porque el cordero tiene que ser sin mancha y sin contaminación. Si no, no alcanza. Así eran justamente la tipología del sacrificio de Cristo en el Antiguo Testamento, que no lo vamos a ver hoy. Pero ese hecho de la muerte de Cristo y el hecho de que nosotros participemos del pan y la copa, estamos diciendo, Él murió por mí. Es una comunión identificatoria. Por eso dice acá, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La pregunta es retórica. Sí, es. ¿Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, es. Por supuesto que es. Es el segundo aspecto, entonces, de la comunión. El último aspecto tiene que ver con la comunión práctica. Comunión posicional, segundo lugar, comunión identificatoria, en tercer lugar, comunión práctica. Y es este concepto el que más se desarrolla en la Biblia. Y es
generalmente el menos común de los conceptos de nuestra vida. Alguien dice, para, ¿y qué tiene que ver la comunión con Dios con andar práctico? Ah, bueno, ahí está el tema. Es que había, permíteme, se me viene a la memoria ahora una frase, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Biblia, pero que creo que explica esto, ¿no? Decía, el movimiento se demuestra andando. Entonces, andemos. Este es el concepto. Y acá hay un punto importantísimo. A veces decimos nosotros, bueno, no importa. Yo no voy a la iglesia. No oro por los hermanos. No tengo comunión con los hermanos, pero tengo comunión con Dios. ¿No? Estoy bien con Dios. ¿Usted lo escuchó una vez? A mí yo lo escuché un montón de veces. Espero que usted no lo ha escuchado de mí, a eso. Pero muchas veces escuchamos esa afirmación. Yo estoy bien con Dios así. Sí, yo no estoy congregándome ahora, no. Pero mi vida con Dios, y hacemos una diferenciación entre la vida con Dios y la vida práctica del andar de todos los días. No se puede. No se puede. Es antinatural. Yo soy Aldo Paterlini. Si juego un partido de fútbol, cosa que hace años que no hago, soy Aldo Paterlini jugando fútbol. Si estoy en una reunión, soy Aldo Paterlini en la reunión. Si estoy durmiendo, soy Aldo Paterlini durmiendo. Y así sencillamente. Y cada uno de lo mismo. No puedo decir, no, bueno, yo soy Aldo Paterlini jugando al fútbol, pero si no. Cuando duermo soy un oso, que duerme 6 meses seguidos. No, porque es inconsistente. No se puede separar el hecho de la comunión con Dios del andar práctico. La Biblia hace mucha referencia, te decimos, pero lo dice allí el escritor, ¿no? El mismo Señor nos dice, pero si ustedes dicen que aman a su hermano, ¿no? Que aman a Dios y no aman a su hermano, hay algo inconsistente, ¿no? ¿Cómo se demuestra nuestra comunión con Dios? A través de nuestro andar. La Escritura dice, Salmo 25, 14, la comunión íntima, lo conocemos este versículo, ¿no? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjense el concepto. Dios se manifiesta con ellos. ¿Con quién? ¿Con quién? Con los que le temen. En este caso, está hablando del Antiguo Testamento, somos nosotros. Aquellos que han hecho caso al mensaje de predicación del Evangelio y han recibido a Cristo como Salvador. Y a ellos hará. ¿Qué hace Dios? Hace un acto práctico, hace conocer su pacto. Es extraordinario escuchar esto. Miren, uno puede estudiar ahí, no quiero despiarme del tema, pero creo que vale el ejemplo. Y se me acaba de ocurrir ahora. Uno puede mirar ahí en Juan capítulo 15, cuando habla de la amistad, ¿no? Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, porque todo lo que el Padre me dio, se los he dado a conocer a ustedes. Una definición de amistad extraordinaria, única, que no tiene nada que ver con la definición que nosotros conocemos de amistad. ¿Qué es la amistad? El Señor no se guardó nada. Dice, ustedes son mis amigos. Para mí, ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre me dio, yo se lo di. Comunión. Cristo es la manera de comunicar al Padre y con nosotros. ¿Se entiende el concepto? Después le dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Al revés. Le está diciendo, ¿y cómo demuestran ustedes que son? Si ustedes realmente dicen que son mis amigos, hagan lo que yo os mando. Que es lo mismo que él hizo con el Padre. Todo lo que el Padre le dio, él lo volcó. Y él lo dice al final de sus 3 años de ministerio. Esto, ¿no? Este versículo está en Juan capítulo 15, en aquellos famosos 3 capítulos, 14 al 17, donde el Señor vuelca el corazón frente a sus discípulos. Es extraordinario esos pasajes, ¿no? Recuerden el sermón de la montaña en Mateo. Y estos pasajes de Juan, ¿no? Uno en el primer evangelio y en el último, ¿no? El primero, cuando él restaura su reino, en el segundo, cuando él vuelca su corazón frente a sus discípulos y le dice todo lo que los ama, en ese pasaje, en este contexto está este versículo. Ustedes son mis amigos, porque yo todo lo que el Padre tenía se los di a conocer. Es decir, hay un
tubo que comunica, permítame la expresión, totalmente al Dios con nosotros, este es Jesucristo. El concepto de comunión tiene que ver con eso. Por eso dice aquí la Escritura, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión tiene que ver con eso, con brindarse, con ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo hago esta comunión algo práctico? Bueno, de esta forma. Proverbios 3:32 dice, Proverbios 3:22, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina al perfecto, y al que no es perfecto, abomina al injusto, ¿no? O al perverso. Jehová abomina al perverso, mas su comunión es con los justos. Está clarito esto, ¿no? Con aquellos que buscan agradarle, que tienen una vida de transparencia. Aquí podríamos poner este versículo también en la primera definición, en la parte de posicional. Yo lo pongo acá porque tiene que ver con el andar, por el contexto del Proverbio capítulo 3, que no vamos a ver ahí sí. Ustedes saben que Proverbios tiene mucho que ver, todo el libro de Proverbios, con consejos prácticos que da Salomón a aquellos que lo siguen. Bueno, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a vuelta. Y perseveraban. ¿Qué hacían? Perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles y en la enseñanza, en estudiar la palabra, en profundizar en la Biblia, en la comunión unos con otros, o sea, haciéndolo práctico la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se entiende que la comunión es algo que tiene que ver con la práctica? Que no es solo posicional. Si yo me quedo con la comunión posicional, me pierdo una gran parte de esta preciosa palabra de Dios. Y este precioso concepto de la palabra de Dios que tiene que ver con la práctica. Y quiero ir ya terminando, me faltan 2 o 3 versículos nada más. Dice Filipenses 1, del 3 al 5. Filipenses 1, del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo está hablando, ¿no? Le escribe a los Filipenses. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa esto? Le está diciendo a los Filipenses, después lo vemos en el capítulo 4, en un montón de lugares más, lo vemos que él está, permítame la expresión, está chocho con los Filipenses. ¿Por qué? Por la comunión práctica. Porque hacían de la comunión algo práctico, y porque se encargaban de él, y porque lo amaban, y porque lo sustentaban, y porque oraban por él, y le preguntaban cómo le iba, y porque, bueno, había un montón de actitudes que los filipenses tenían para con Pablo, y él no había salido de ellos. Pablo no salió de la iglesia de Filipo. Acuérdense, sale de Antioquía. Y se los dice en el capítulo 4, se lo dice, yo no salí de Macedonia. ¿No? Se lo dice ahí, no salí de ustedes, salí de otro lado. Sin embargo, estos hombres tenían una comunión práctica con él. Filipenses 2, capítulo 1, le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. ¿No? ¿Qué significa? Está ahí esta expresión, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. Fíjense que él pone la comunión del Espíritu en el medio de un montón de expresiones que tienen que ver con práctico. Hay consolación, consuelo, comunión, afecto, misericordia. La comunión es parte de un todo, de la manifestación que Dios pretende en la vida de cada uno de nosotros. No se puede, vuelvo a decir, no se puede estar en comunión con Dios y decir que estamos en comunión con Él y que está bien y con esto alcanza, y no tener estas prácticas en nuestra vida de todos los días. Algo está andando mal. Algo no estamos haciendo bien. Por eso temo, creo, y esta es una opinión a lo mejor demasiado personal, que esta nueva realidad que nos toca vivir nos limita bastante en cuanto a estos aspectos de la comunión. Nos limita a salir a visitar a un hermano, nos limita a poder interesarnos por la vida de otro, me limita a poder servir, a poder salir a lo mejor a predicar el evangelio en una esquina, a repartir tratado, a hablar de Cristo, no sé, muchas cosas. Esta nueva normalidad, como se dice, nos limita un poco. Y me preocupó un poco este hecho. Por eso creo que vino también a mi mente estudiar un poquito este concepto, para que nunca perdamos
el foco de que la comunión con Dios tiene un aspecto práctico también. Y me faltan 2 versículos y terminamos. 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. El 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. ¿Alguna duda acá? Es clarísimo el título. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si tenemos comunión con Él, ¿cómo va a haber comunión entre las tinieblas y la luz? Dice, preguntaba un corintio. No hay comunión. ¿Por qué? ¿Por qué no hay comunión? Porque me van a saber entender, seguramente, porque la luz y las tinieblas son exclutorias, no son opuestas, son exclutorias. Dicho en términos informáticos, es binario. ¿En qué sentido? En el sentido que si hay un 0, no hay un 1. El 0 excluye al 1, o el 1 al 0, en cuanto a lo binario. Esto es lo mismo. Las tinieblas y la luz no son opuestas. Además de opuestas, son exclutorias. La presencia de luz significa la ausencia de tinieblas. Dicho en términos más científicos, si se quiere, o más técnicos, la oscuridad, las tinieblas, es la ausencia de la luz. ¿Entiendes? No puede haber tiniebla y luz a la vez, no se puede. O hay tinieblas o hay luz. Cuando uno prende una luz, se acabaron las tinieblas. ¿Por qué es exclutorio? Porque la luz excluye a las tinieblas excluyen la luz. Por eso dice que si andamos, pero si andamos en luz, como esta luz, tenemos comunión con otros, lo afirma. Lo afirma, no está preguntando, ¿eh? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Por qué tenemos comunión con otro? ¿Por qué Él tiene comunión? Aquí el concepto posicional. Como Cristo tiene comunión, nosotros también. Qué fácil rompemos nosotros la relación con el hermano. Qué poco nos cuesta. Qué fácil me enojo. Qué fácil encuentro la culpa en el otro. Qué fácil lo critico o murmuro del otro. Si tenemos comunión, como dice aquí, ¿no? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Extraordinario es pensar en esto, ¿no? De este hecho práctico, de la comunión práctica de nuestros días, que va bastante más allá de que me parezca o no me parezca. Si hay una verdadera, a mí me parezca o no me parezca, si hay una verdadera comunión posicional y hay una verdadera comunión identificatoria, tiene que haber una verdadera comunión práctica que se ve en el andar de cada uno de nosotros. No se concibe esta idea de que tengo comunión con Dios y con eso está bien, y me olvido del resto. No, no. La Biblia es clara en este sentido y nos manda a tener un andar. Y quiero leerles algo que con esto termino. Cuando uno mira a la vida de Cristo, leerle porque no quiero que tengamos mucho tiempo acá. Cuando uno mira la vida de Cristo y uno estudiando la función de Cristo sobre la faz de la tierra, acuérdense ustedes cuando el Señor va a enviar a sus discípulos a la obra en una de las 5 veces que está la Gran Comisión en la Biblia, le dice, Juan, le dice, como el Padre me envió a mí, yo envío a ustedes. ¿No? No nos vamos a tener ahí, porque ese versículo es extraordinario. Pero hay algo importante acá. ¿Cómo lo envió el Padre a él? ¿Cómo hace Cristo la obra? Fíjense, dice el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, la obra es de él. El Señor Jesucristo sale en total sujeción al Padre. Comunión. En total sujeción al Padre. ¿Quién le había enviado? También el Padre que me envió, dice Juan capítulo 5, 37, que me envió, me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo la resucitaré en el día postrero. Hay una total ligazón entre la obra de Cristo y la obra del Padre, de una manera práctica. Cristo vino a manifestar al Padre. Fíjense este tremendo concepto. Cristo se manifiesta y es
cara visible, permítame la expresión, es bastante más que eso, pero la cara visible del Padre entre nosotros, Él vino a manifestar al Padre. Además, Él sale con una total consonancia del Padre, en una total sujeción al Padre, con un mensaje del Padre. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, Juan 14, 24. Él no sale con un mensaje propio, sale con un mensaje del Padre. Él es el Evangelio, pero el mensaje se lo da del Padre. Las palabras son de aquel, del Padre, no son mías. En total dependencia del Padre. Entonces sale en total consonancia, en total sujeción, con un mensaje del Padre, en total dependencia de Dios. Y estando en agonía, dice Lucas, capítulo 22, 44, oraba más intensamente. Y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, en total dependencia, frente al momento más crítico de su obra, en la cruz del Calvario, él busca al Padre. Y estando en agonía, oraba más intensamente, en total dependencia del Padre. Y además, sale con un set de herramientas que le dio el Padre. Como lo tenés vos, lo tengo yo. Un set de herramientas, Dios le dio las herramientas para que pueda llevar adelante la obra que tenía que hacer. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaban con las fieras y los ángeles le servían. ¿No? Esa es la herramienta, lo resumimos ahí, hay más versículos. Los ángeles servían. ¿No? Él sale en total dependencia del Padre, es decir, en total comunión con el Padre. Y eso es práctico. Y por eso pudo llegar a la cruz. Y por eso pudo poner su rostro como un pedernal y llevar a la cruz, porque tenía claro que la obra era la obra del Padre, en total comunión con su Padre. Y Dios nos ayude a que nosotros podamos tener real comunión con Dios, puesta de manifiesto en nuestra práctica de todos los días. Que hoy yo pueda tener una comunión práctica con nuestro Dios. Si hay alguno que no tiene a Cristo, quiero decirle que no puede. Primero tiene que recibir a Cristo como Salvador. Y luego de eso, tendrá entonces sí una comunión genuina, auténtica, con Jesucristo a través de su obra en la cruz y con el Padre, por supuesto, y con el Espíritu Santo, porque los tres son la mismísima persona de Dios. Otra vez, gracias por su atención y porque me hayan invitado a compartir con ustedes y espero que, bueno, algo puedan retener de esto y les pueda servir. No lo mío, sino los versículos que hemos leído en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.